Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el dinero sucio en esta entrega de Armando Cápsulas con la gente de Armando Info. Y es que el dinero sucio siempre representa un problema, chicos, porque aunque se gana fácil, se obtienen grandes cantidades y pues llega un momento en el que se acumula y se convierte en un dolor de cabeza. Afortunadamente quedaron atrás esos tiempos en los que Pablo Escobar, por ejemplo, tenía que enterrar el dinero sucio producto del narcotráfico, ¿no? O esos tiempos ya más recientes, por cierto, 2015, en los que el director de Petrobras Brasil, Paulo Costa, un ejemplo, tuvo que construir una piscina para luego esconder en ella una gran cantidad de billetes de dólares y luego ocultarlas con una inmensa alfombra de césped artificial. O estos tiempos también bien recientes en los que el exministro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvo una muy original idea, que fue ocultar 9 millones de dólares en un convento. Para guardar castamente 9 millones de dólares. Ni hablar de quienes se encierran hoy en día todavía en un baño a contar un fajo de billetes a riesgo de ser Ujú. grabados por cualquiera, ¿no? Ya eso no se lleva. Ya eso no se lleva en cuanto al dinero sucio. La tendencia desde hace algún tiempo es meter el dinero sucio a lavar en un buen banco de gran solidez y mucho prestigio internacional. Una moda que, por supuesto, no podían dejar de llevar algunos venezolanos que se han lucrado y no precisamente con el sudor de su frente. De esto y más tratan los FinCEN Files, que, bueno, son evidencia de transacciones sospechosas por más de 4.000 millones de dólares en el caso venezolano, llevadas a cabo por compatriotas que figuran en esta filtración de documentos y que reflejan que el 70% de estos movimientos financieros están relacionados con organismos, instituciones del Estado venezolano. Yo les presento a continuación a Flor Antonia Singer, también a Patricia Marcano, ambas periodistas que han trabajado en esta investigación global, pero con los casos venezolanos específicamente. Pero antes de conversar con ellas, yo le quiero dar la palabra a Ewald Schaffenberg, director de Armando Info, para que nos cuente qué son los FinCEN Files, cuál es la trascendencia, y bueno, de ahí proyectamos las consecuencias. Sí, gracias, Diana Carolina. Buenas tardes a todos, o buenas noches en Caracas. Este es un proyecto muy importante, creo que por dos dimensiones o por dos aristas. Una es la información en sí que se consigue, y la otra importancia que tiene es la naturaleza misma del proyecto, porque como probablemente ha visto algunos de los lectores de Armando.info, es un proyecto que involucró a medios de 88 países, casi con más de 400 periodistas, pues, ¿no? Y como seguramente se imaginarán, un proyecto con estas dimensiones es muy retador, entre otras cosas, porque desafía el instinto de todo periodista, que es salir con el tubazo, pues, ¿no? Y resulta que este es un proyecto que estuvimos 400 periodistas a la vez trabajando durante 16 meses y todos aguantando la tentación de, pues, revelar el tubazo de las informaciones que todos teníamos, pues, ¿no? Entonces, me gustaría rápidamente, para no quitar el tiempo de la conversación, Diana, explicar la importancia de esto. A ver, todos sabemos siempre del caso de la historia, recordemos a Pérez Jiménez con su lujosa casa en Miami Beach, frente al Hotel Fontainebleau, y luego viviendo en La Moraleja. Recordemos a Duvalier, el famoso dictador haitiano que terminó en la Riviera Francesa, etcétera, pues, ¿no? Era tradición que los corruptos del tercer mundo terminaran con su plata en Suiza o en la City londinense, pues, ¿no? Y eso sigue pasando, pues, ¿no? Lamentablemente. Pero hubo un cambio trascendental en esto a partir de dos hitos. Uno fue el lavado, la lucha global de Estados Unidos contra el tráfico de drogas, que como ustedes saben comenzó con Nixon en los años 70, y sobre todo a partir de el 11 de septiembre del 2001, pues, ¿no? Quienes siguieron la historia, digamos, íntima de esos ataques en Nueva York y Washington recordarán que todo el operativo, que fue muy sofisticado, de Al Qaeda, estuvo precedido por muchos movimientos de dinero a través de la banca internacional, justamente para financiar un operativo tan sofisticado, pues, ¿no? Y a partir de entonces empieza Estados Unidos a constituir una serie de medidas de control del dinero que circula, sobre todo en el sistema financiero norteamericano, sobre todo para monitorear
lavado de dinero, del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo, como fue el caso del 11 de septiembre. Pues, ¿no? Entonces ahí nace también esta organización llamada FinCEN, que es un acrónimo, unas siglas que buscan decir en inglés la red de control de crímenes financieros. Pues, ¿no? Y el nombre lo dice todo, están rastreando lo que ellos pueden determinar que son crímenes financieros. Y una de las materias primas importantísimas con las que este FinCEN, este organismo de inteligencia financiera, trabaja, son los reportes de actividad sospechosa. Eso es casi que el principal materia prima. Y esos son reportes que por ley los bancos de Estados Unidos están obligados a enviar al FinCEN, al Departamento del Tesoro. Si no, son sancionados con multas de miles y pueden llegar a millones de dólares. Pues, ¿no? Entonces ellos están obligados a decirle, mire, vimos que la señorita Flor Antonia Singer, por ejemplo, siempre movía $1,000 al mes y hoy vimos que movió este mes $2 millones. Pues, ¿no? Y bueno, vemos que la señora Singer es periodista y esa profesión no da plata para eso. Pues. Entonces tienen que mandar, bueno, hasta ahora, ellos tienen que informar eso y claro, el Departamento del Tesoro es el que tiene la potestad de investigar eso, por supuesto, a partir del reporte, y luego de llegar a una sanción, ¿no? Por eso, en esta filtración, Diana, y prometo que voy a ser breve, hemos aclarado mucho que aparecer en esta filtración no es indicio de un delito, pues, ¿no? Si sale alguien, simplemente fue que un oficial, un ejecutivo bancario que tiene mucha experiencia en esto, vio algo que le pareció sospechoso, pues, ¿no? Y obviamente con esa experiencia, pues uno diría que hay unos elementos realmente rotundos para que le parezca sospechoso. Pero ojo, mucha gente, por ejemplo, prácticamente todos los casos que estamos aquí cubriendo en esta filtración, con las recuerdo de memoria de Amar López, que aparece en esta filtración, etcétera, hubo gente que ha sido sancionada en Estados Unidos. Y uno podría decir también, bueno, es que fueron investigados y absueltos. Pues, ¿no? Pero no necesariamente es así, porque una de las cosas que ha averiguado esta filtración, Diana, es que esta filtración solamente son 2.100 documentos. Y se calcula que a FinCEN llegan anualmente, cada año, ojo, 2 millones de SARS, de reportes de actividad sospechosa. Pues, ¿no? O sea, esta filtración es un 1% de lo que pasa en un año. Pues, ¿no? Sin embargo, por ser tan poquito, un 1%, fíjate que en ese 1% de lo que correspondería a un año, aparecen transacciones vinculadas a Venezuela por casi 5.000 millones de dólares. ¿No? Es decir, fíjate, en una muestra tan chiquitica, ya aparecen 5.000 millones de dólares vinculados a Venezuela. Eso creo que le da una dimensión al asunto. Pues, ¿no? Entonces, por supuesto, y otro dato que hay que tener en cuenta es que, bueno, ¿por qué es tan importante unas filtraciones del Banco de Estados Unidos? Porque a lo mejor también pueden ser filtraciones de Banco de Alemania o de Venezuela y pueden ser tan importantes. No, es que en Estados Unidos circulan, transitan casi el 80% de las transacciones financieras de globales, pues, ¿no? ¿Y por qué? Es porque básicamente el dólar es la gran divisa del comercio internacional, pues, ¿no? Y son solamente unos pocos bancos en el mundo que están registrados en la Reserva Federal de Estados Unidos, los que tienen la potestad de, por ejemplo, si yo le mando una transferencia en pesos colombianos a un familiar en España, el familiar no va a querer recibir esos pesos colombianos, por supuesto, pues, ¿no? Entonces, casi siempre hay un banco intermediario corresponsal en Nueva York, que es el que recibe eso, transfiere eso a dólares y le manda al banco, el banco que sea Santander, etcétera, en España, esos dólares, ¿no? Entonces, por eso, algo que se ve, esa lupa de estos bancos en Estados Unidos es muy importante, porque por ahí pasa prácticamente toda la corriente financiera global, pues, ¿no? Entonces, bueno, cuando supimos a través de la ACIA en Washington que esto había llegado, intuíamos que iba a haber mucha información de Venezuela por el monitoreo especial que sobre los boliburgueses y las autoridades venezolanas se está haciendo desde Washington, y fue así, pues, ¿no? Hace 16 meses recibimos los primeros documentos, empezamos a revisar, empezamos a encontrar historias venezolanas. En octubre, hace justamente un año, nos reunimos en Hamburgo, en Alemania, todos los periodistas del mundo que estábamos en ese momento. Luego el grupo creció
trabajando en este proyecto. Vimos cuáles eran las historias prometedoras de Venezuela, las de Rusia, las de Alemania, etcétera. Pues nos pusimos de acuerdo y justamente, y para cerrar, Diana Carolina, viendo el volumen de este proyecto, nada más en las primeras de cambio encontramos 30 pistas para 30 posibles historias en Venezuela, pues, ¿no? Bueno, nos dimos cuenta que había que crear un equipo ad hoc para ello y, bueno, justamente Flor Antonia Singer ha sido, pues, la coordinadora ad hoc del proyecto y Patricia Marcano, que es nuestra coordinadora de redacción, pues, ha trabajado muy en conjunto con ella para, bueno, todas estas ideas, todas estas pistas, convertirlas en unos reportajes reales, pues, ¿no? Que es lo que estamos publicando ahora. Estupendo, Eva, muchísimas gracias. Esto hace más interesante aún la conversación que vamos a tener ahora, bueno, Patricia, Flor Antonia y yo. Muchísimas gracias a Eva Schaffenberg. Y bueno, comenzamos, ¿no? En principio, y en esta conversación de chicas, pero por supuesto, para hablarle a mucha gente, yo creo que sería interesante comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo los cultores de la danza de los Diablos de Yare, por ejemplo, Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, y la Gran Misión Vivienda Venezuela, terminaron siendo utilizados, según lo que entiendo, como la gran coartada de un empresario venezolano, Alejandro Ceballos Jiménez, para enriquecerse, y no precisamente bailando la danza de los Diablos de Yare, pero esto, además de la mano de movimientos financieros, que es justamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo ocurrió eso? Hola Diana, bueno, hola a todos, buenas noches. Sí, aquí hubo en lugar de una danza de los Diablos de Yare, una danza de los millones. Esta fue una historia muy, muy curiosa y reveladora porque, digamos, es efectivamente la vez que San Francisco de Yare llegó al FinCEN. Y bueno, es por una vuelta, una jugada de PDVSA y bueno, de la Venezuela del 2012, ¿no? En ese año, que además era un año electoral, una de las grandes promesas siempre era la construcción de viviendas. Y pues uno de los proyectos que se concretó o que se firmó ese año para que se ejecutara era la construcción de 1.540 apartamentos en San Francisco de Yare, en un proyecto que se llamó Colinas de San Francisco de Yare. Y bueno, esta fue una jugada de PDVSA porque, bueno, es justamente la faja petrolífera del Orinoco, la que ya para ese momento venía trabajando con una empresa italiana llamada Energy Coal, que se encargaba del negocio de coque de petróleo. Digamos, allí había un convenio para que ese coque que queda, digamos, como residuo de la producción petrolera, pues se le vendía a Energy Coal para que ellos lo convirtieran digamos, hicieran negocios con este combustible. Y en esa época ya PDVSA tenía problemas de liquidez. Entonces se le ocurrió, bueno, vamos a hacer un trato tipo trueque. Tú me construyes unas viviendas y yo te pago con coque. Entonces, en esta jugada es donde pues se aceptan estas condiciones de este intercambio de coque por viviendas, y PDVSA pues le dice a la italiana Energy Coal, bueno, contrata a una empresa llamada Sarleaf, que queda en Londres, para que ejecute esas viviendas. Y bueno, resulta que esta empresa ubicada en Londres resulta ser una empresa que cuidaba los intereses de la familia Ceballos Jiménez. ¿Qué ocurrió en esta historia? Que, bueno, Sarleaf, por supuesto, que no tenía nada que ver con obras civiles, ingeniería, dice, mira, yo no estoy en capacidad de ejecutar este proyecto, voy a subcontratar a otra empresa, y esa otra empresa se llama Inversiones Alfamac, que es una empresa que está así en Venezuela, pero que también es de la misma familia Ceballos Jiménez. Entonces, bueno, al final era una subcontratación tras otra que terminó en manos de la misma familia.
Y bueno, ¿cómo llega este caso a un reporte de actividad sospechosa del FinCEN? Es porque, bueno, la gente, digamos, a partir de Sarlif se abrieron una cuenta bancaria en el Banco Espíritu Santo con sede en Miami, y al momento de abrir esa cuenta dicen que es que van a recibir dinero de la Fundación Misión Che Guevara. Pero resulta que las autoridades del banco empiezan a ver que les entra dinero más bien de PDVSA y no de este ente venezolano. Y empiezan a ver además que una vez que ingresa una gran suma de dinero, a los 2 días empiezas a hacer transacciones, pequeñas transacciones o transacciones a cuentas de personas particulares, que eran cuentas de personajes de la familia Ceballos. Entonces, esto es un patrón de posible lavado de dinero, cuando te llega un monto grande y lo quieres convertir en algo chiquito para diluir esa traza financiera. Entonces, por esta particularidad, llegan a un reporte al Departamento del Tesoro. Ahora, el Banco Espíritu Santo con sede en Miami, ¿no? Estados Unidos. ¿Cómo se explica que si Estados Unidos, Flor Antonia, te doy a ti la palabra, si Estados Unidos es enemigo del régimen chavista, lo ve con ojeriza, ¿cómo se explica entonces que los organismos del Estado venezolano y estos boliburgueses, boligarcas, como quiera usted llamarlo, por cierto, a quienes están viendo esta transmisión pueden hacer preguntas, pueden hacernos llegar sus preguntas, no desaproveche esta oportunidad, parezco un infomercial, pero pocas veces tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Entonces, ¿cómo se explica que esto haya ocurrido así y el sistema bancario de los Estados Unidos se haya utilizado para esto y no haya ocurrido nada? Flora Antonia, el micrófono. Ok. La investigación global y en los casos que vimos a nivel local queda en evidencia que bueno, la ley estadounidense ha dejado en manos de los bancos la prevención del lavado de dinero, ¿no? Pero la ha dejado en manos de una gente cuyo negocio es traer la mayor cantidad de dinero posible a los bancos. Entonces, finalmente hay una debilidad estructural en el tema del control del lavado que hace que para los bancos sea rentable traer dinero sin verificar mucho de dónde viene, porque las sanciones que le ponen a los bancos, como quedó en evidencia en la investigación, son multas que si las cotejas con los ingresos que reciben por mover ese dinero, pues lo siguen haciéndolo rentable. Y también funcionan una figura que ellos llaman los acuerdos de procesamiento diferido, que de alguna manera los salva de algún proceso judicial. Entonces, los bancos realmente están muy protegidos. El FinCEN tiene que recibe, como dijo Eva, 2 millones de reportes al año y son solo 279 empleados en esa institución para procesar ese volumen de transacciones. Y otra de las debilidades que se ve es en los propios departamentos que deben tener los bancos, que son los departamentos de cumplimiento, y hay una figura que se llama el oficial de cumplimiento, que es el que debe estar siguiendo el dinero y poniendo las banderas rojas cuando nota algo extraño. Y es eso, son un personal que no tiene recursos para trabajar. Los reportes muchas veces se hacen luego de que ocurren las transacciones, cuando ya hay en Google alguna investigación de algún periodista que señala a un cliente de ese banco. Entonces los reportes son posteriores y se hacen un poco para cuidarse las espaldas. Es decir, bueno, yo reporté esta operación y bueno, igual tienen un marco de impunidad en el cual moverse los bancos y eso de alguna manera permite que siga fluyendo el dinero sucio y sea muy difícil ponerle freno al lavado del dinero y también conseguir pruebas para detener a estos criminales, ¿no? Que son criminales que operan, digamos, limpiando el dinero de otros criminales, ¿no?
Claro, o sea, estamos hablando de gobernantes corruptos, de empresarios corruptos, de narcotraficantes, de incluso empresas particulares que financian el terrorismo, terroristas, en fin, ¿no? Ahora, entonces se debe más a una debilidad del sistema que a una estructura jerarquizada de yo lo reporto y yo lo reporto y yo lo reporto y tú tienes el contacto final con el poderoso del gobierno o de la empresa. Es Eh, más una falla del sistema. Hay unas debilidades estructurales y sin duda también hay casos que revelan unos niveles de corrupción mucho más pues, escandalosos. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, ¿no? Que fue capaz de comprar un banco en Antigua a raíz de los contactos que ya había hecho con los ejecutivos con los que ya lograba mover dinero para el pago de sus sobornos por ese banco. Pues negoció comprar un banco para poder gestionar eso, evadiendo las banderas rojas que le iban a poner los oficiales de cumplimiento, que están obligados a pedirle más información sobre el cliente al que está enviando esa transacción, de dónde viene el dinero. Entonces, bueno, digamos, quitarse ese fastidio de tener que reportar eso, me compro un banco para hacerlo ya. Suena fácil, ¿no? Me compré un banquito, Sí. la presa de harina flaca, está bien. Mira, esos reportes de transacciones irregulares, transacciones sospechosas, esos SAR, no son información reservada, altamente sensible, que solamente manejarían pocas personas. ¿Cómo se filtra eso? Y además, si yo, esta es una doble pregunta, ¿no? Yo leyendo algunos de los trabajos, porque ya les digo, son varios, si yo me sentía como que, ¡ah! O sea, emocionalmente es difícil de manejar, saber cómo lo hacen y qué tan frecuente es. Yo no sé como periodista cómo sería descubrir esto y tener que estar obligado, pues yo lo puedo comentar, pero ustedes en el momento de la investigación no. Entonces, bueno, son dos preguntas. Primero, esos documentos con esos reportes de transacciones sospechosas no son privados, o sea, para un manejo exclusivo, y luego cómo lo manejan ustedes como periodistas. Sí, Bueno, perdón. Patricia, digo yo, porque acaba de hablar Flor Antonia. Okay. perfecto. Mira, sí, esos son unos reportes muy confidenciales. A ver, esta filtración le llega a BuzzFeed News, que es este medio estadounidense, y bueno, ellos no han dado muchos detalles de cómo se filtró la información. Sin embargo, digamos, lo interesante es que ellos les llegan los documentos y viendo la magnitud y la cantidad, contactan al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ya tienen experiencia, digamos, con filtraciones anteriores, tienen experiencia en cómo sistematizar esos datos, vertir eso en una base de datos, y además tienen el músculo, digamos, de cientos de aliados en distintos países, en este caso fueron en 88 países. Entonces, pues eso los llevó a compartir esa información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación empieza a contactar a sus socios, y en este caso Armando Info acá en Venezuela. Y bueno, cuando Okay. tú empiezas a ver esos reportes, o sea, lo interesante es que aquí hay como varias cosas, ¿no? Tienes los reportes de actividades sospechosas, que son como unos PDF donde hay detalles sobre, bueno, cuál es el banco que emite la alerta, por qué emite la alerta, cuáles fueron esas actividades sospechosas que ellos detectaron en esas cuentas, en qué periodo estaban observando las transacciones, quiénes son las personas o las empresas involucradas, y luego tienes como una especie de narrativa en algunos casos donde te va explicando el oficial explica, mira, encontramos en este periodo de tiempo esta cantidad de transacciones por estos millones de dólares que, digamos, te van contando que, por ejemplo,
mira, nos parecía sospechoso que Sirleaf recibiera dinero de PDVSA, les pedimos documentos para que sustentaran de dónde venía el dinero y había inconsistencias, no coincidían los contratos con las fechas de entrega o no coincidían las dimensiones de los apartamentos con lo que decía el contrato original. Entonces esos detalles los vas viendo en esos reportes de actividades sospechosas. Pero también hay casos donde no tenías un documento como este, sino que tenías de pronto un documento en Excel con un montón de transacciones y un montón de bancos, es decir, ahí es como más difícil y hay que afinar muy bien la vista para tratar de ver cuáles son esos patrones, porque te puedes conseguir una transacción que pasó este día con este banco y luego ves cuál es el banco de origen, el banco corresponsal, el dueño de la cuenta, a dónde lo transfirió, en qué día. Entonces, claro, ahí es una traza que tienes que seguir como para ver, bueno, esto me da para una historia o aquí cómo puedo interpretar esto. Tienes que empezar a meterle contexto, ¿no? A ver en el momento que ocurre esa transacción, qué ocurría, qué pasaba en el país, Entiendo. qué pasaba en ese otro país. Y también habían otro tipo de documentos que eran el Kleptocracy Weekly, que era como un reporte semanal de cleptocracia, que es donde es también un pequeño resumen, donde allí hablaban de las personas políticamente expuestas, ¿no? De pronto funcionarios de alto rango de los países que también se veían involucrados de alguna u otra manera en transacciones sospechosas. Entonces, bueno, es todo un reto porque además, como tú dices, es como ver la información y decir, o sea, ¿qué es lo que tengo aquí enfrente? ¿Cómo esto se traduce en una información de interés público? O sea, ¿por qué esta historia sí y no otra? Incluso. Y bueno, es cuando empiezas a ver que hay dinero proveniente de entes del Estado, que eran fondos públicos que no terminaron en donde tenían que terminar. Y allí es donde se va armando el Ajá, rompecabezas. y en un momento como ese, en el que comienzas a ver finalmente que tienes la prueba que evidencia que son dineros públicos, dineros del erario público, y le pregunto a Flor Antonia entonces para que me diga, ¿cómo controlas las ganas de contárselo a quien sea? Bueno, eso es un entrenamiento que ya los periodistas de investigación tienen con todo el tema del trabajo colaborativo para este tipo de investigaciones, desde los Panama Papers hace 5 años. También funcionó de esta manera, ¿no? Se obtienen estos documentos y existe el compromiso de embargar el dato hasta que se pueda salir todo, ¿no? Porque también, Claro. como es información sensible, delicada, en el caso de estos reportes, por ejemplo, el FinCEN días antes de que saliera las publicaciones, el 20 de septiembre, cuando salieron todas, días antes, emitió una nota de prensa diciendo que sabía que divulgar información sobre las transacciones sospechosas comprometía la seguridad de Estados Unidos y tal. No mencionaba el trabajo que veníamos haciendo, pero ya obviamente se había enterado el FinCEN que estábamos trabajando porque, bueno, ya se habían enviado todas las peticiones de comentarios para esto, ¿no? Entonces, un poco eso también es el cuidado que se guarda con la información, Sí. de tenerla resguardada porque, pues, hay muchos intereses en todo esto y bueno, empiezan a operar las presiones para tratar de evitar que nos salgan. Aprovecho y voy a unir una pregunta que me llega de los televidentes, yo no sé ya cómo se dice, no serían televidentes porque no es televisión, bueno, los internautas. Una pregunta que llega por parte de alguien que está viendo la transmisión y una pregunta que yo tenía preparada, y es que yo en los trabajos que leí, bueno, veo que Austria, Venezuela, Francia se unieron en un mismo corazón, en Martin Lustgarten, este caso de Martin Lustgarten, que es un lavador de dinero sucio y además cantante, porque entiendo que está cantando en los Estados Unidos y nombrando a varios de los que fueron sus clientes, empresarios venezolanos,
Entonces, pero entiendo que está cantando, justamente colaborando con las autoridades de los Estados Unidos, las autoridades de la justicia, con la justicia estadounidense. Entonces la pregunta sería, en algunos de los casos que ustedes descubrieron de venezolanos en los FinCEN Files, ¿saben justamente qué ocurrió después? Porque lo que veo es que algunos de los protagonistas de estos FinCEN Files, bueno, lavaron dinero y se salvaron de broma de ser juzgados y ahorita colaboran con la justicia. ¿Eso ha ocurrido en todos los casos o en algunos sí, otros no? Bueno, allí lo interesante es que esta filtración tiene reportes que van desde 1999 hasta 2017 o 18, si mal no recuerdo. Entonces, por ejemplo, hay casos donde tienes una fotografía de lo que ocurrió hace 8 años o hace 5 años. Entonces, lo interesante es que más bien, por ejemplo, en el caso de Luz Garten, que fue un personaje que salió en los Panama Papers, que bueno, ya justamente en Estados Unidos lo estaban investigando por lavado de dinero, se comprobó, estuvo, digamos, detenido, pero después por uno de estos temas legales que no se pudieron conseguir pruebas, lo terminan dejando libre. Entonces, claro, él ahorita está, como tú dices, cantando, está muy cómodo en un apartamento en Florida, delatando a quienes fueron sus clientes, pero los FinCEN Files lo que nos cuentan es un momento previo a su investigación y previo a todo esto que ocurrió, que lo metieron preso y después que estuvo libre. Entonces, lo chévere a veces y lo emocionante de estas cosas es que son personajes que te van apareciendo recurrentemente y que vas construyendo tu historia por partes, o sea, vas construyendo ese historial de lavador. Tenías una faceta en Panama Papers y tienes otra faceta en los FinCEN Files. En el caso, por ejemplo, de Alejandro Ceballos es, mira, algo que ocurrió entre 2012 y 2015. Esto no se sabía, digamos, lo que ocurrió con los fondos que le dieron para construir Colinas de San Francisco de Yare. Lo que sabemos al día de hoy es que resulta que o sea, lo que nos han contado distintas fuentes es que ese proyecto fue un gran proyecto para la familia Ceballos, que a partir de 2015 como que amplió su panorama y está ejecutando obras o ejecutó obras en Panamá o en Dominicana. Entonces, claro, nosotros estamos contando algo como la precuela, ¿no? Lo que pasó antes, o lo que te explica cómo hoy, digamos, esta familia de constructores, pues está justamente en plena construcción del teleférico a La Guaira y no lo ha terminado también después de 5 años. Y claro, que sigue usando la misma empresa de Londres para recibir dinero para construir o para rehabilitar el teleférico hasta La Guaira. Ahora, en estos trabajos se mencionan a empresarios tan poderosos como Raúl Gorrín, Luis Ignacio Berto, entre otros, ¿no? Para quien quiera conocer los detalles, pues necesariamente se tiene que ir a la página de Armando Info y, bueno, leer entrega por entrega porque son como 5 trabajos, ¿no? Ahora, yo les pregunto, y Flor Antonia, te pregunto a ti, al publicar estas historias, por un lado el reto de no contar, mientras vas haciendo los hallazgos y haciendo las conexiones. Luego, también el reto de, bueno, controlar los temores, ¿no? Es gente muy poderosa y, bueno, pudieran recurrir a cualquier acción en contra de cualquiera de ustedes. Esa es una de las cosas que se estudia cuando uno está revisando los riesgos del periodismo de investigación. Esa es una. El poderoso recurrirá siempre a 2 o 3 que están así como en lista. Una es recurrir contra ustedes legalmente, otra puede ser incluso hacer daño físico o hacer que la comunidad de alguna manera las acose, las desprestigie, en fin. Bueno, como dices, es uno de los riesgos que se asumen con esta profesión y bueno, Armando Info tiene, digamos, una experiencia en eso, de que sus editores hayan tenido que salir de Venezuela por las amenazas de una de las personas que
que han investigado y que también aparecen en los FinCEN Files, además, que es el caso de Alex Saab, y que muestra un poco lo que decía Patricia, ¿no? De esa posibilidad de ver cómo transacciones de una persona que el año pasado fue sancionada por Estados Unidos, despertaban sospechas mucho antes a la banca, ¿no? Mucho antes de que incluso estuviera en el radar de los periodistas y de los negocios que se estaban empezando a ver en Venezuela con él. Y por supuesto, sí, nos da temor, somos humanos, pero bueno, el periodismo tiene que seguir, pues, ese es su rol. El valor de mostrar estas cosas, pues, es superior, pues. ¿Cómo te lo explico? Es la adrenalina periodística también bueno, de contar lo que está detrás, ¿no? Lo sabemos. Les pregunto también, y volviendo a otro de los trabajos, esto sí me llamó la atención, el señor Diego Marinberg, el Maradona venezolano, la mano de Dios de los negocios, las transacciones. Uno se ríe para no llorar, y uno se ríe, bueno, porque es inevitable meterle humor negro a todo esto, porque es tan asombroso. Le llaman el Maradona del dinero, porque es la mano de Dios que todo lo puede, o el omnipresente. ¿Nos hablas rápidamente de ese trabajo? Flora. Sí, el caso de Diego Marinberg es interesante porque toca a Lustgarten, toca a Ceballos, o sea, de alguna manera en sus transacciones se van encontrando estos empresarios que quizás antes no teníamos clara esa conexión. Diego Marinberg es un argentino, un financista argentino, de 46 años, que lo llaman el Maradona de los bonos, ¿no? Entonces él sí se hizo millonario un poco apostando a los bonos venezolanos, aunque después, según reveló la investigación que escribió Andreini Triago, pues terminó arrepentido de haber invertido en Venezuela. No queda claro por qué, pero sí, de Marinberg se dice que es uno de los posibles financistas del gobierno de Nicolás Maduro, y bueno, aparece también en estas transacciones y poniendo hilos sobre otros empresarios que también conforman esa estructura de negocios que hay en torno al gobierno de Maduro. Entonces, digamos, por eso es la mano de Dios, porque lo llaman el Maradona de los bonos. Los FinCEN Files, les decía yo a ustedes antes de iniciar esta transmisión, son como una tasca de chacao. Ahí todo el mundo se encontró, ¿verdad? Sí. Sí. Y todavía faltan por revelarse más nombres, es decir, al día de hoy sabemos cuántos se han encontrado en esa tasca de chacao, pero van a venir más, porque bueno, como comentaba Eva al inicio, pues en el caso venezolano conseguimos 30 historias distintas. Y bueno, esto quiere decir que vamos a estar todavía un buen tiempo, varias semanas, publicando nuevas revelaciones y más nombres de las personas, de los venezolanos que aparecieron involucrados en esta filtración. Justamente, y recurro a esta analogía, y van a ver por qué. Ahora entonces también en uno de estos trabajos figura JJ Rendón, ¿no? Una persona que de pronto uno decía, bueno, no, lo que pasa es que no, cuando tú estereotipas o utilizas el estereotipo para valorar y sacar conclusiones, y resulta que el tema el tema de la corrupción no tiene nada que ver con la afiliación política, al final es algo que tiene que ver con el dinero. JJ Rendón figura en uno de estos trabajos porque pues también es uno de los que ha estado en la mira de las autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y entiendo que se ha caracterizado por demandar a todo el mundo. ¿Qué me pueden decir sobre eso? ¿Respondes tú, Pati, o yo? Bueno, ¿qué te podemos decir de JJ Rendón? Bueno, es un personaje en sí mismo, ¿no? En este caso, bueno, el dato que aparecía sobre él
remitía a unos $500,000 que estuvieron vinculados a la campaña de Peña Nieto en México. Y bueno, que en estos últimos meses estuvo como muy movido en México porque, digamos, uno de los representantes o de los que tuvo que ver algo con Odebrecht en México también comentó sobre ciertas coimas que habían pagado a asesores políticos, y entonces en esa lista al parecer estaba JJ Rendón. Al final, bueno, Isayen Herrera, que es la que realiza el reportaje, logra hablar con JJ Rendón y bueno, él niega todo, incluso comenta que va a demandar el banco porque él no tenía ninguna cuenta allí y además porque, bueno, dicen cosas de él que lo difaman. Pero bueno, él es un personaje que aparece vinculado a muchas cosas oscuras, un poco como su personalidad. Y bueno, es como una arista más, una faceta más, ¿no? De este personaje que, bueno, en el caso nuestro, la última, quizás, información lo vinculó con esta operación Gideón en las costas venezolanas, ¿no? Entonces, bueno, allí es interesante leer también esa historia por esa otra arista. Ese trabajo, para quienes están viendo Armando Cápsula, se llama JJ contra el Mundo. Es uno de los trabajos más recientes. Y bueno, cuando Patricia habla de la oscuridad de JJ Rendón, pues en un primer momento, cuando todos supimos de él y supimos de su trabajo como asesor político, pensábamos que solamente se refería al color que parece ser el elegido siempre para su outfit, ¿no? Pero bueno, a juzgar por ese trabajo, parece... ¿Cómo? De samurái, que es como un apasionado de los samuráis. Sí, ¿no? Y como cuello mao, bueno, está bien, ok, pero ahí hay un mensaje también implícito. Pero bueno, una jugada de los estereotipos, era lo que quería decir. Es sorprendente este trabajo, llama la atención. Rápidamente, porque ya nos quedan minuticos, por ejemplo, si esto está ocurriendo con grandes bancos del mundo, de mucho prestigio, de mucha credibilidad, de muchos bancos sólidos de años y años, con dinero, con dólares, con euros, en fin, ¿qué pudiéramos pensar que pudiese ocurrir con bitcoins, con estas monedas digitales? Bueno, sí, es un mundo mucho más opaco del que todavía los especialistas en lavado. Ayer estaba en un foro, por cierto, de especialistas que estaban debatiendo pues todas las implicaciones de los FinCEN Files, y decían que ese es otro capítulo aparte en el que hay que entrar para ver cómo puede trazarse y prevenirse el uso de este mercado, que además es fuera de la regulación bancaria. O sea, si ya los que tienen regulación bancaria pueden hacer lo que quieran en el sistema financiero, en esto que está fuera de la regulación bancaria, pues se permite mucho más. En Venezuela, por ejemplo, está sancionado por el Departamento del Tesoro, recientemente el superintendente de criptomonedas. Entonces, allí ciertamente hay una evidencia de que es un nuevo aliviadero para el dinero de la corrupción y del crimen en general. Bueno, lamentablemente, digo lamentable porque está súper interesante el tema, lamentablemente, bueno, ya tenemos que concluir. Yo les pediría en cosa de 40 segundos una conclusión y además una proyección de los trabajos que faltan por entregar de los FinCEN Files. Bueno, por ejemplo, podemos invitarlos este domingo, vamos a publicar un trabajo conjunto, Armando Info con Runrunes, que es una historia muy interesante que nos remite a la Venezuela del control de cambios entre 2011 y 2012, y algo muy curioso de, bueno, cómo algunos empresarios pequeños, anónimos, en esa necesidad por cambiar bolívares por dólares,
terminaron involucrados en una trama, en una maraña internacional que además conecta con una de las empresas más poderosas de producción de oro y de comercialización de oro. O sea, es una historia como muy increíble cómo tu nombre, el nombre de una María Pérez, termina en un reporte del FinCEN porque no sabes a quién le compraste esos dólares. Y resultó que se lo compraste o quien te terminó pagando fue una multinacional del oro. Eso me Ese es uno de los asusta, trabajos. Patricia. Bueno, eso pega mucho con lo que nos está pasando hoy día, ¿no? Con la Venezuela de hoy, dolarizada. Y bueno, a ver, vienen historias diversas, vienen historias, por ejemplo, que nos van a contar una arista más de lo que pasó con la construcción de de Tocoma, que nunca se concluyó, de la hidroeléctrica de Tocoma. Vienen nuevos datos de, por ejemplo, lo que ocurrió con la empresa brasilera JBS, que fue esta empresa que en algún momento hizo negocios con el Ministerio de Alimentación para enviarnos carne, cuando ya no teníamos producción interna o no, bueno, por todo el tema de las expropiaciones eso se vino abajo. Van a venir historias, por ejemplo, que van a hablar un poco de una trama con Bexinca, que era esta, digamos, agencia del gobierno que se encargaba de compras militares. Vienen historias que incluso hablan de narcotráfico en el occidente de Venezuela, un grupo que también movió su dinero sucio en bancos internacionales. Y bueno, allí hay de todo un poco. Por allí hay otra nueva arista sobre los bolichicos de Derwick, de un banco que hasta ahora no se había conocido, que lo habían usado para seguir moviendo el dinero cuando ya eran ampliamente buscados por corrupción. Entonces, bueno, el panorama, el abanico es un poco amplio. Ya veo. Flor Antonia, tú, y ya estoy pasada de tiempo, primero felicitarte por la coordinación de tantos periodistas aquí en el país para dar a luz, esto es un parto realmente, unos trabajos como estos. Pero bueno, justamente como has sido la coordinadora, te pregunto o te pido una conclusión y, y bueno, no sé, tu experiencia breve. Bueno, sin duda esta investigación, lo que contaba Patti sobre el trabajo del domingo, que también lo pone a uno nervioso, porque esta investigación entra en la cocina de los bancos, ¿no? Un poco ver lo que pasa atrás, y creo que es importante, además, cómo el periodismo de investigación está poniendo piezas para que el mundo tenga que ponerse a pensar cómo resolver problemas que están pasando. Ya los Panama Papers revelaron cómo los corruptos empresarios, deportistas, cantantes, todos usaban empresas fantasmas y de maletín para esconder su dinero. Y bueno, esta es una pieza más en la que muestra cómo los bancos también siguen la cadena con las empresas de maletín, pues ayudaban a mover ese dinero. Entonces creo que de verdad cada vez más el periodismo expone, que es su rol, ¿no? Expone los temas que están ahí y sobre los que hay que resolver. Es llamativo, insisto, que por lo menos el FinCEN no ha dicho nada, ¿no? Tampoco, de cómo debe revisar sus estructuras y sus estrategias para prevenir el lavado, sobre todo porque, bueno, son la entidad que debe seguir el rastro de la moneda global, que es el dólar, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia increíble todo este año trabajando, además con el equipo de investigación más, bueno, importante del país, que es Armando Info. Y pues bueno, invitarlos a leer toda la serie que nos queda por delante en lo que queda de año.
Bueno, nada, agradecida por esta oportunidad nuevamente, orgullosa de ustedes. Gracias además por este trabajo que nos han estado presentando, por las entregas, por la coordinación, por todo, por la seriedad, por la integridad, por la visión. Y bueno, sé que nos veremos pronto. En una tasca de Chacao puede ser, pero mira, nosotras, que no haya gente así, con estas vinculaciones extrañas. Muchas gracias a las dos, a Patricia Marcano, a Flor Antonia Singer, y por supuesto que nos vamos a ver de nuevo en otro Armando Cápsulas próximamente. Nosotros les avisamos a través de las redes sociales. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.